Olá, hermanos, bendiciones. Estamos aqui hoje dia para reflexionar mais uma vez acerca da palavra de Deus. E hoje quero falar de um tema muito interessante que certamente também é o interesse de muitas pessoas. Quero falar acerca da bendição. E empiezo com uma pergunta. Bendición para qué? ¿Usted desea la bendición de Dios con qué objetivo? ¿Cuál es la razón por qué usted desea la bendición de Dios? Y nosotros podemos observar que las personas, conscientes o inconscientemente, todos desean y reconocen que necesitan de la bendición de Dios. Y la bendición es como una protección, como un favor, como un escudo que guarda la vida de la persona. En Génesis capítulo 12, el versículo 2 y 3, Dios dijo a Abraham: y haré de ti una nación grande y bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldijeren maldeciré. Serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Entonces, Dios hizo una promesa a Abraham de que le bendería, que él sería mucho, mucho bendecido por Dios. Pero Dios también le dio una ordenanza, un mandamiento, que él debería ser bendición también. Así como él estaba siendo bendecido por Dios, él debería bendecir a los otros. En el Salmo 5, el versículo 12, Salmo 5, versículo 12, el salmista David dijo: porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como con un escudo lo rodearás de tu favor. Entonces, vean que la bendición es algo muy importante en la vida de una persona. Y obviamente, si alguien es bendecido, recibe la bendición, es porque tiene el favor de Dios. Por lo menos es así que muchas personas piensan. Pero, ¿cuál es el objetivo de la bendición? Y quiero que usted abra su Biblia en el Salmo 67, versículo 1 y 2, y en este texto que queremos reflexionar en esta tarde. Salmo 67, versículo 1 y 2 dice: Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga, haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino y entre las naciones tu salvación. Mire que el salmista empieza recordando una parte de la bendición sacerdotal que está escrito en Números. Y después él hace una declaración muy importante. Y dice que primeramente él pide que Dios los bendiga. Y después él dice para qué. Para que sea conocido en la tierra tu camino. Y en Primera de Corintios, Pablo nos dice que nosotros tenemos una gran responsabilidad quanto a la bendición. Primera de Corintios capítulo 4, versículo 1 y 2 dice: así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere a los administradores que cada uno sea hallado fiel. Entonces, Pablo enseña a los corintios que
ellos eram bendecidos por Deus e eram como administradores de las bendiciones. E deveriam ser fieles com a administração de la bendição. Em outro texto, Pablo também dijo que com a mesma bendição que nós somos bendecidos, devemos a bendecir a los outros. Então, qual é o objetivo de sermos bendecidos? Para que nossa vontade, nosso ego, nossos desejos personais sejam satisfeitos? Não. A bendição de Deus viene sobre uno para que Él haga el camino de Dios conocido en la tierra y su salvación. Y con respecto al camino, quiero detenerme un poquito en esta expresión y reflexionar sobre esto. ¿Qué es el camino? ¿Qué camino es este que debe ser conocido en la tierra? El camino se refiere a la revelación de Dios mismo. Deus necessita e deve ser revelado em el mundo através del camino. El camino de Deus é a revelação de Deus mismo. Então, el camino se refiere a la fé cristiana e é como uma senda, como um caminho. En el Salmo 1, el salmista dijo que Dios conoce el camino de los justos. Entonces el camino es la fe cristiana. Pero el camino es más do que esto. Jesús dijo que Él era el camino. En Juan capítulo 14, versículo 6, nosotros podemos leer esto cuando Jesús se presenta como el camino hacia Dios. El camino entonces, así, otra cosa muy interesante es que en Hechos capítulo 9, nosotros encontramos que los cristianos de la iglesia primitiva, cuando empezó la iglesia, eran conocidos como los do camino. En Hechos capítulo 9, versículo 2, la Biblia dice: y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que se hallase algunos hombres y mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Entonces, los cristianos eran conocidos como los do camino. En Hechos capítulo 22, Pablo aún dijo que él persiguió este camino hasta la muerte. Entonces, el objetivo era destruir las personas que eran del camino. Esto reflete algo muy importante. Refere-se, entonces, a un estilo de vida y de fe, una vida centrada en Cristo y una relación diaria con el Señor de este camino. Não são reglas, não é uma religiosidade, não são alguns costumes que as pessoas pensam que são evidências deste caminho. Não, este caminho quer dizer que é alguém que conheceu o Senhor del caminho e que neste caminho tem uma fé e uma relação viva e diária com o Senhor deste caminho. É através de nossa relação com o Senhor que o caminho de Deus, que o próprio Deus vai ser revelado ao mundo e sua salvação será conhecida por todos. Então, o caminho é o caminho de Deus. O caminho é o caminho de la verdade. O caminho é o caminho de la salvação. E o salmista aún, en el Salmo 16, el versículo 11, dijo: me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias en tu diestra para siempre. David dijo: tú me mostrarás la senda, el camino de la vida, es el camino de la vida. Y miren que él dice: en tu presencia. Entonces, es un camino a donde el Señor está presente
e aonde há relacionamento entre o Senhor e o caminante que somos nós outros. Então, para que, volvemos a nossa pergunta inicial, para que somos bendecidos? ¿Por que desejamos a bendição de Deus em nossa vida? A bendição tem um objetivo, um propósito, que é que o caminho de Deus seja conhecido em el mundo e sua salvação também. E isto vai a suceder através de nosso relacionamento com Deus, através de nossa fé em el Senhor. Então, que você pueda buscar a bendição de Deus e todo lo que Deus te entrega, você pueda também utilizar para bendecir a outras pessoas. Com a mesma bendição que você é bendecido, bendiga a outras pessoas. Haga o caminho de Deus conhecido em la tierra, através de sua vida e seu relacionamento com o Senhor. Que Deus te bendiga muito. Hasta pronto.